Siguiendo con nuestra asignatura de Educación Ciudadana, vamos a continuar con lo que ya iniciamos, ya inauguramos la semana anterior en nuestra tercera unidad ya, que denominamos Justicia y Derechos Humanos, bajo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo resguardarlos? Recuerden que en la sesión de la semana pasada nos dedicamos a estudiar los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son su origen histórico? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son ellos? ¿Qué relación tiene con los gobiernos, con los estados? ¿Cómo debemos resguardarlos? ¿Cómo debemos protegerlos? Entre otras ideas. Esta clase vamos a dedicarla al tema que nos quedó pendiente, que está, por cierto, muy relacionado y que tiene que ver con el concepto de justicia y cómo esta justicia se constituye como un mecanismo, como una estructura dentro de un Estado. Por lo tanto, vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace justicia en Chile? Dentro de estos dos parámetros, por un lado, que se entiende en términos conceptuales por justicia, especialmente en Chile, y por otro lado, en términos de estructura judicial, en cuanto a poder del Estado, cómo está constituido, cómo está armado, cómo debe ser estipulado en ese sentido. Luego, el objetivo que perseguimos en esta segunda parte de esta tercera unidad es este, ¿no? Conocer los mecanismos de acceso a la justicia y las características del Poder Judicial chileno, profundizar en sus conocimientos sobre los derechos humanos, particularmente sus principios, fundamentos y presencia en nuestro sistema democrático. A ver, entonces decíamos que todo esto partió por la pregunta acerca de los derechos humanos, ¿no? Vimos que estos derechos surgían, aparecían, a propósito de dar cuenta sobre una carencia. Nosotros pusimos el acento y el principio histórico en lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, donde se ve, ¿no? De forma obvia, de forma evidente, de forma brutal, la carencia de algo que debería existir pero no está, que es el respeto por los derechos fundamentales, ¿no? A nosotros nos pasa en la vida cotidiana que cuando somos pasados a llevar en nuestra dignidad, cuando se nos falta el respeto, ¿no? Cuando no son considerados nuestros derechos, nuestro lugar en el mundo, nuestra libertad, nuestra dignidad como persona, nos damos cuenta que ahí algo falta y reclamamos, indignados, por que eso debería existir, ¿no? Y los demás deberían respetar eso que no se está respetando. Luego, el sentimiento de carencia, el sentimiento de que algo falta, que algo se debe, ¿no? Nos pone de manifiesto entonces que algo hay que hacer frente a eso. Eso es lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando nos damos cuenta que hubo una omisión de algo obvio, ¿no? Que son las definiciones de ser humano, ¿no? Como ya lo teníamos más o menos claro, bajo otras perspectivas en la antigüedad, digamos, desde hace mucho, que se estaba visualizando que la persona humana tenía ciertas características, especialmente desde el derecho romano, desde la cultura griega, pasando por la ética cristiana, hasta llegar a ciertos tratados que intentaban ser universales, e intentaban reunirlo todo, hasta que la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que ahí pasó, especialmente con el holocausto judío, ponen un punto de inflexión y hacen necesaria de una vez por todas aclarar, ¿no? Cuáles son los derechos fundamentales de la persona humana. Nace así entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que parten de ciertas bases que teníamos más o menos claro desde antes, pero que desde ahí en adelante van a ser consideradas como normas inalienables, es decir, que no podemos sino reconocer, y universales, que son válidas para todos los seres humanos, indistintamente de su cultura, de su tradición cultural o de cualquier otro aspecto. A ver, este punto de partida nosotros lo pusimos en la connotación de la ley natural, ¿no? Del darse cuenta de que nosotros tenemos por naturaleza un entramado, una definición como ser humano, como persona, ¿no? El derecho natural
ya estaba propuesto por el mundo romano, por el derecho romano, del cual somos deudores en términos culturales bajo este respecto, pero no estaba universalizado en ese sentido y tuvimos que esperar a esta época para entenderlo como un código universal. Si queremos entenderlo de forma global, de forma directa, la ley natural podemos partir dando cuenta de la condición humana, de la naturaleza humana. Lo humano se diferencia de los otros seres vivos no humanos, ¿no? Por una característica esencial que es la racionalidad, ¿no? La racionalidad la entendemos como esta capacidad que nosotros tenemos de comprender, de conocer el mundo de forma causal, ¿no? Es decir, a través de ciertas causas. Es decir, estamos hablando aquí de conocimiento científico. Yo puedo entender el mundo de forma causal, explicarlo de esa manera, en términos científicos, en términos racionales, en términos lógicos, matemáticos, si se quiere, y desde ahí, por tanto, tomar decisiones. Esa característica de ser racional y por tanto poder conocer el mundo, la realidad en términos científicos, da a conocer, muestra otra realidad que es parte de nuestra naturaleza, que es nuestra libertad, es decir, nuestra autonomía. Nosotros podemos tomar decisiones, ¿no?, sin el apremio de la determinación por algún elemento externo, sino que nosotros elegimos, somos capaces de elegir. Es lo que el cristianismo, por ejemplo, llamó el libre albedrío, es decir, nosotros somos nuestro propio árbitro, ¿no? Nadie nos arbitra, nadie nos da leyes desde afuera hacia adentro, sino que nosotros somos en última instancia los que decidimos cómo comportarnos, qué decisiones debemos tomar. El concepto de libertad, por tanto, se genera ahí como el principio fundamental de la ley natural, ¿no? Fíjense cómo lo define Marco Tulio Cicerón, que fue uno de los primeros que pone por escrito todo esto, ¿no es cierto? La ley natural, dice él, o el derecho natural es una doctrina ética, ¿no? O sea, nosotros partimos, antes de hablar de leyes, de decir que esto tiene que ver con el comportamiento ético, es decir, con las decisiones referentes al bien y al mal. Y jurídica, lo jurídico lo pone en segunda instancia, es decir, lo ético o la conducta moral está primero, ¿no? Y se supedita luego lo jurídico, es decir, lo que tiene que ver con las leyes escritas que nosotros debemos respetar en términos sociales. Dice, y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentales, ¿no?, o determinados por la naturaleza humana. Claro, la ley natural, en base a estas dos características, la racionalidad y la libertad, ponen de manifiesto que nosotros tenemos derechos. Claro, si yo soy libre, por tanto yo puedo decidir, entonces nadie desde afuera puede imponer algo que yo no estoy de acuerdo. Luego tengo el derecho a, ¿no? Por ejemplo, tengo el derecho a la vida, ¿no?, que es uno de los derechos más esenciales. O sea, yo decido vivir, ¿no? Yo decido estar vivo y nadie puede inmiscuirse en esa decisión que yo tomo libremente, porque la tomo también desde un punto de vista racional. Yo decido racional, libre, lógicamente mantenerme vivo, cuidarme de determinada manera, y por tanto nadie desde afuera puede quitarme la vida, porque me quitaría un derecho que yo tengo en función de que soy libre y lo elegí de esa manera. Y eso como lo define el señor Messner, ¿no?, que también nos da una buena definición. Dice, el derecho natural es orden de la existencia. O sea, la existencia está ordenada de esa manera. Claro, la ley natural, desde esta perspectiva básica, primaria, pareciera sernos tremendamente obvia y no tiene mayor problema para constituirse en la base, en el ladrillo fundamental de los derechos humanos y todo lo que viene con eso. Quizás el concepto de ley natural se va a problematizar después, ¿no?, cuando tratemos de interpretarla y extenderla a otras características de lo humano, ¿no? Pero bajo esta primera instancia pareciera ser que estamos más o menos todos de acuerdo. Claro, por lo tanto, lo que se trata acá es en función de la ley natural, ¿no?, ya que ella me muestra que soy sujeto de derechos y de deberes. Se trata, por tanto, de evitar la injusticia, o sea, que no vuelva a pasar
lo que alguna vez pasó, ¿no? Y que fue tremendamente injusto porque nos violenta, porque transgrede nuestra dignidad como personas, no respeta lo que nosotros somos y por tanto no da cuenta de nuestros derechos. Eso, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional Socialista nazi, donde califica a cierto grupo de personas como no personas, ¿no? Y por tanto no sujetos a deberes y derechos. Eso es lo que falta, esa es la carencia, y eso es lo que consideramos nosotros ahora tremendamente injusto, ¿no? Lo que nosotros queremos, por tanto, a raíz de todo lo anterior, es hacer justicia, que los estados eh, se manejen, se guíen, se estructuren bajo el concepto de justicia y además impartan, ¿no? Y hagan respetar el concepto de justicia, es decir, el respeto por la condición básica que la ley natural nos dice. La pregunta entonces, ¿qué es la justicia? A ver, para definir justicia es tremendamente complejo. Grandes sistemas, grandes estructuras de ideas, como el derecho romano, por ejemplo, ha tratado de, por mucho tiempo, de definirlo en términos claros y precisos, y nos podemos complicar, nos podemos dar muchas vueltas en muchos sistemas, en muchas perspectivas. Nosotros vamos a tratar de resumir una definición de justicia lo más simple posible, y para eso vamos a recurrir a Justiniano, ¿no? Un emperador bizantino que ya en el siglo VI nos proponía esta definición, que pareciera ser la básica, la primaria, extraída por tanto de toda la tradición del mundo griego primero, del mundo romano después, y que va a ser la base fundamental. Sabemos que hay otras interpretaciones, sabemos que hay otras distinciones, sabemos que hay otras clasificaciones, pero pareciera ser que esta es la primaria, la básica, la más importante. Dice, ¿qué es la justicia? Dice, es el supremo ideal, ¿no? Que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo. ¿Sí? A ver, detengámonos ahí en las partes importantes. Fíjense que acá se habla de un supremo ideal, ¿no? Supremo ideal, ¿no? Claro, la justicia, así con mayúscula, pareciera ser una idea, ¿no? Una idea que tiene que ver con la perfección, ¿no? O sea, la justicia es lo que se espera, es lo que se persigue, es lo que se añora en el sentido de perfección. Sabemos que nosotros los seres humanos, al momento de tomar las decisiones, al momento de organizar la sociedad, no vamos a organizarla de forma perfecta, seguramente lo más probable es que cometamos errores y por tanto ese supremo ideal se mantenga como un ideal. La idea es que nosotros nos podamos acercar lo más posible a ese concepto de justicia perfecta que nosotros entendemos. Sabemos que los sistemas judiciales son falibles, se equivocan. Sabemos que los jueces son personas, ¿no? Y muchas veces cometen errores. Pero la idea es mantener, ¿no? Este supremo ideal eh, y poder acercarnos a él lo más posible, ¿no? En segunda instancia dice que consiste en la voluntad firme. Claro, el desear la justicia, el perseguir la justicia, el proclamar y defender la justicia, debe ser voluntario en primera instancia, es decir, parte de nuestra libertad, parte de nuestra autonomía, pero en términos de firmeza, ¿no? Que es muy fácil aquí abandonar la lucha, ¿no? Cansarnos en el camino y dejar de perseguirla, porque no está libre de sufrimiento. Nosotros sabemos, ustedes podrán hacer memoria y recordar algunos espacios de sus vidas personales donde intentaron ser justos y por aquello lo pasaron muy mal, ¿no? Claro, a veces en persecución de lo correcto uno recibe gran infelicidad, es decir, lo pasa mal. Pero nosotros tenemos que tener esta voluntad firme porque la persecución de la justicia no trata de pasarlo bien, no tiene que ver con eso, muy por el contrario, sino que tiene que ver con lo correcto, y la persecución de lo que se debe no siempre coincide con lo que nosotros entendemos como placer o alegría o pasarlo bien, digamos, sino que muy por el contrario, a veces hacer lo correcto no implica
una fuerte voluntad porque seguramente lo vamos a pasar mal. Y termina la frase, dice, constante de dar a cada quien lo suyo, de dar a cada quien lo suyo, ¿no? También hay otra forma de definirlo, es decir, que la justicia es dar a cada quien lo que merece, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay sujetos que merecen cosas distintas, ¿no? No iguales en términos de equidad. Exacto. Y por tanto, el que imparte justicia debe hacerse esa pregunta primero, ¿no? ¿Qué atañe, qué conlleva a cada quien, ¿no? Para darle a cada quien lo suyo, ¿no? Pongamos un ejemplo y terminamos ahí el análisis de la definición de justicia. Supongamos que yo soy un padre que trabaja en el campo con 2 hijos. Tengo un hijo de 20 años que es evidentemente grande, corpulento, tiene mucha masa muscular. Él hace mucho ejercicio, suda, gasta mucha energía porque me ayuda en la siembra, sacando los vegetales, y haciendo los surcos en la tierra, etcétera. Y trabaja de sol a sol y por tanto produce un gran esfuerzo y un gran desgaste físico. Tengo un segundo hijo, que es un niño, no sé, de 8 años, que como es niño no trabaja, que no debe trabajar, y hace actividades que no son físicamente exigentes, y por tanto no gasta mucha energía, tiene mucha menos masa muscular, es más pequeño, digamos, que mi hijo mayor, por su condición física, ¿no? Al final del día yo tengo 10 manzanas para repartir, para alimentar, para nutrir a mis hijos, ¿no? Entonces, yo quiero ser un padre justo, ¿no? Yo quiero perseguir este ideal, ¿no? Seguramente puedo equivocarme en el camino, puedo cometer errores, ¿no? Pero tengo el ideal, ¿no? de ser un padre justo. A veces, eso de querer ser justo me ha traído problemas, porque mis hijos a veces se enojan, a veces no les gustan las decisiones que yo tomo, eh, y, y la situación no es feliz, pero yo debo decidir con firmeza, ¿no? Lo que yo considero correcto, con el ánimo siempre de equivocarme lo menos posible, ¿no? Entonces quiero darle a cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago para darle a cada quien las manzanas que merezco? Yo tengo 10 manzanas para repartir con mis hijos. Entonces, después de razonar, en el uso de mi libertad, por supuesto, que no estoy determinado, no estoy eh, chantajeado, no estoy presionado por nada. Yo soy libre para poder decidir. Entonces uso la razón y la inteligencia. Aquí el conocimiento científico, por tanto, recurro a la biología, recurro a la fisiología, ¿no? No sé, a la economía incluso, ¿no? Para poder decidir a partir del dato duro que me dicen las ciencias empíricas. Entonces, después de lucubrarlo, después de pensarlo, yo reparto, ¿no? A mi hijo mayor, a mi hijo más grande, le doy 7 manzanas. Y a mi hijo menor, a mi hijo más pequeño, le doy 3 manzanas. Lo más probable es que mi hijo menor alegue, proteste, ¿no? Seguramente se va a enojar y va a patear alguna silla, ¿no? Y va a decir, mira lo que estás haciendo, me va a acusar, digamos, de ciertas situaciones que a lo mejor me van a herir, ¿no? Emocionalmente. Y me va a decir, mire, tú tienes favoritismo, tú no me quieres, ¿no? Tú prefieres a mi hermano mayor, por alguna razón, digamos, ¿no? Y a mí me perjudicas dándome solo 3 manzanas, y a mi hijo mayor, perdona, a mi hermano mayor, le das 7 manzanas, ¿no? Entonces ahí tendríamos que explicar, ¿no? Que esta decisión inteligente o supuestamente inteligente, con el ánimo de que sea inteligente, y que en este caso pareciera ser que es correcta, es que yo estoy dando, en cuanto soy justo, a cada quien lo que merece. Mi hijo mayor merece, ¿no? Más manzanas, porque él tiene más masa muscular, tiene el estómago más grande, necesita más energía, porque me ayuda en el campo, porque trabaja, porque pierde líquido, pierde proteínas, etc. Y mi hijo menor, como tiene un estómago más chiquitito, como tiene menos masa muscular, merece menos cantidad de alimento. Yo digo, 3 manzanas es suficiente. Y eso me parece justo, ¿no? La justicia, por tanto, consiste precisamente en eso, en dar a cada quien lo que merece, a cada quien lo suyo, haciendo una sesuda, una inteligente, una racional disposición de los elementos que yo tengo para tomar una decisión. Sabemos que, insistamos en esto,
Esto es un ideal, ¿no? Lo que queremos es acercarnos lo más posible a la justicia en términos perfectos, pero sabemos que lo más probable, dependiendo de la complejidad del caso, no alcancemos esa totalidad. Avancemos. A ver, nos queda pendiente entonces en cómo hacemos este sistema, ¿no? Si supongamos que este mismo ejemplo, el ejemplo del padre con sus manzanas, lo aplicásemos a un Estado, a una nación donde se complejiza mucho más este cuento. ¿Cómo el Estado, este ente que nos reúne a todos dentro de una nación, se organiza para entender el concepto de justicia y generar una estructura que no solamente entienda, sino que administre y aplique la justicia en los casos en los que se necesita, ¿no? Para poder entender ese entramaje, para poder entender el problema que eso conlleva, no un problema menor, vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo clásico de la distribución de la justicia en Chile, con un caso que fue emblemático en algún tiempo. Estamos hablando de principios de la década de los 60, donde se genera un crimen deleznable, un crimen brutal, protagonizado por, por este señor, ¿no? Que se llamaba Jorge del Carmen Valenzuela Torres, pero que se le llamó despectivamente, con un ánimo peyorativo, el chacal de Nahuel Toro, ¿no? Nosotros entendemos por chacal, ¿no? Un animal que es un animal carroñero, ¿no? Que nosotros lo entendemos metafóricamente, porque estamos hablando aquí de una anécdota, ¿no? Los chacales no tienen por qué ser malos, ¿no? De hecho no son malos, pero nosotros lo tipificamos así. Lo mismo pasa con el lobo, digamos, que siempre entendemos que el lobo es malo, en realidad no, el lobo no es ni malo ni bueno, digamos. Pero el chacal se entiende como un tipo que es carroñero, es decir, come carroña, come basura, come lo que los otros animales depredadores más grandes botan o dejan, digamos, ¿no? Por lo tanto, se entiende el chacal como un animal que está bajo la escala de desarrollo, de evolución, como alguien que come basura, como alguien de la peor calaña, ¿no? Del peor estrato, de lo más básico, de lo más bajo. Se le llamó el chacal de la Toro, bueno, porque todos estos sucesos pasan en la localidad de Nahuel Toro, en el sur de Chile. Este señor, analicemos un poco la historia de este señor para después tomar esto como ejemplo y tratar de entender y explicar en qué consiste un sistema judicial dentro de un Estado moderno. Ahora dice que la tarde del sábado 20 de agosto de 1960, Valenzuela, es decir, el chacal de Nahuel Toro, y Rosa Rivas, su esposa en ese minuto, su conviviente, se traban en una discusión, ¿no? Debido a que la mujer no había podido cobrar su pensión de viudez, ¿no? Por problemas burocráticos. Frustrado, este señor, por carecer de dinero para seguir bebiendo, ¿no? Sabemos que ahí había graves y serios problemas de alcoholismo. Valenzuela se hace de una guadaña, estos cuchillos grandotes que sirven para secar, para cortar el cereal, digamos, ¿no? Con la que asesina a la mujer, ¿no? Los hijos, que eran 5, muchos niños, de ella fueron asesinados uno por Valenzuela, en circunstancias que aún no están del todo clarificadas, aunque se sabe que una de las hijas de Rivas fue ahorcada por Valenzuela con sus propias manos, y que el bebé, había un bebé dentro de estos hijos de la familia, fue pisoteado por el chacal, entre comillas, provocándole la muerte. Luego de los asesinatos, Valenzuela huyó del lugar sin antes cubrir con piedras los cadáveres de las víctimas. Entonces aquí estamos en presencia de un crimen atroz, de un crimen brutal, de un crimen deleznable. Estamos en presencia del asesinato de 5 niños y una mujer. Pasa más o menos lo mismo cuando nos dábamos cuenta la semana anterior del holocausto nazi, donde muchos de ellos eran niños. Nos violenta mucho más cuando las víctimas son inocentes. Las víctimas son siempre respetables, pero cuando son niños la afección emocional es mucho mayor, ¿no? A ver, sigamos la historia.
Tras 32 meses en la cárcel, 32 meses en la cárcel de Chillán, fue sentenciado a muerte y consecuentemente fusilado por un pelotón de gendarmería de Chile, ¿no? El crimen de Jorge del Carmen es considerado uno de los hechos emblemáticos de la crónica de la crónica roja chilena. Claro, después de un tiempo, en ese tiempo la pena de muerte existía en Chile y una pena de muerte muy cruel porque se ejecutaba a través de fusilamiento, ¿no? Un pelotón de fusilamiento de 8 fusileros, ¿no? Disparaban a un sujeto que estaba vendado, que estaba atado, que tenía todo un procedimiento que era tremendamente cruel, ¿no? La pregunta es si esto fue correcto o no, si el sistema judicial chileno funcionó de una buena manera en este caso y en otros, ¿no? Recordemos que este no es el único chacal, ¿no? Recordemos, han habido otros casos donde también nos podemos dar cuenta de crímenes brutales, de los cuales el sistema judicial tiene que hacerse cargo, tiene que impartir justicia y no sabemos si lo ha hecho correctamente también. Entonces, si a todo lo anterior le sumamos este dato que es decidor para abrir la polémica, ¿no? Para abrir la confrontación, para abrir la pregunta acerca si el sistema judicial chileno de la época respondió de forma eficaz, ¿no? Podemos sacar un par de conclusiones. Fíjense que en esta foto de la época, este chacal, o el llamado chacal de Nahuel Toro, aparece ahí con una prestancia muy distinta. De principio muy bien peinado, bien vestido, limpio al menos, ¿no? En una relación casi amistosa con su cuidador, eh, con una suerte de rehabilitación que él había conseguido en la cárcel. Fíjense que él se hizo muy amigo de un sacerdote con el cual tuvo una relación muy estrecha y aprende muchas cosas, aprende a leer, aprende a escribir, aprende un oficio, lee la Biblia, abraza la religión católica, toma como suya ciertas normas morales, ciertos principios, ¿no? Pide perdón en numerosas entrevistas que él dio en la prensa en la época, y que parecía rehabilitado por tanto, ¿no? Y arrepentido de lo que había hecho. Sin embargo, el sistema judicial de la época termina por condenarlo, aunque se pide lo que era posible en esa época, que era el indulto presidencial, es decir, que el presidente lo hubiese indultado, o cambiado su pena, conmutado su pena de muerte no sé, por una pena de presidio perpetuo o algo parecido. Sin embargo, el presidente se niega y el chacal de Nahuel Toro termina fusilado, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño video, dura 5 o 6 minutos, donde aparece ahí una frase que ha pasado a ser un icono, una suerte de punto de inflexión de cuál podría ser el problema de la justicia, el problema incluso de la delincuencia, el problema de la existencia del mal en una sociedad, en ese sentido. A ver, la idea es que ustedes puedan descubrir ahí cuál es esa frase, en qué consiste y por dónde podría estar, ¿no? La solución a este y a otros problemas dentro de un esquema de orden judicial. Veamos el video que está extraído de una película famosísima también, de cinearte, dicen algunos, que se llama precisamente así, El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín, que se ha convertido en una de las películas chilenas más importantes en términos artísticos, en términos culturales. Veamos ese pequeño video y lo comentamos. Valenzuela, quiero que nosotros tengamos una conversación ahora, muy tranquila, como la que tuvo usted recién con esas señoras que estuvieron aquí. Yo quiero hacerle algunas preguntas que le van a traer recuerdos de otra época suya, de otros tiempos. Quiero preguntarle por su familia. Quiero preguntarle qué edad tiene su mamá, por ejemplo. ¿En qué trabaja su mamá, Valenzuela? Mi mamá
Tiene 43 años, señor, y trabaja en el campo. Trabaja en el campo. Mire, usted en todas las conversaciones que ha tenido ha pedido ayuda para su mamá. Ayuda. Que me ayuden en dinero para yo, cuando venga mi madre, para darle a ella lo que tenga, para que compre sus faltas. ¿Y ha descubierto cosas nuevas acá? El trabajo. He aprendido a trabajar en varios trabajos y he tenido cómo vestirme y cómo comer también. Mire, ¿es efectivo que usted antes vivía en la isla del río Ñuble? Sí, ahí vivía en la isla. ¿Y qué hacía ahí? ¿Trabajaba? No, ahí pasaba yo nomás. Otra cosa más. ¿Usted se ha sentido más cómodo aquí adentro, más tranquilo que antes? Me he sentido más tranquilo. Se da más cuenta de la vida uno. Mire, ¿qué otra cosa hacía usted en la isla? ¿Qué otras actividades desarrollaba? No, si ahí pasaba yo nomás. Otra cosa más. Si estuviera su mamá aquí en este momento, o nosotros le lleváramos su voz en esta máquina grabadora, ¿qué le pediría usted a su mamá? Lo que le pediría es que esté tranquila. ¿Eso nada más? Sí, eso nomás. ¿Usted se encuentra totalmente arrepentido del crimen que cometió? Sí, me encuentro arrepentido de lo que hice, porque en ese momento no me daba cuenta de lo que hice. ¿Usted culpa de su crimen directamente al alcohol, al haber ingerido vino? Al alcohol y más de eso, que yo no tuve nunca enseñanza de nadie. No tuve educación, ninguna cosa. ¿Y a usted le molesta recordar los momentos en que cometió el crimen? Sí, me molesta bastante. En su vida aquí en la cárcel, Valenzuela, a través de los trabajos que ha realizado, especialmente de cestería, ¿qué otra cosa más aprendió aquí? ¿Qué otro trabajo? Ella aprendió a hacer portarretrato a 5.000 pesos y guitarritas chicas a 4.500. ¿Usted cree que el presidente de la República puede concederle el indulto de su pena? Sí. Siempre he tenido esa esperanza en él. ¿Qué le promete usted, en cambio, al presidente de la República? Lo que le prometo, si él me indulta, es ser un hombre humilde y trabajador, útil a la sociedad y para ayudar a mi madre. ¿Qué le pediría en estos momentos a todos los chilenos que lo escuchan? Lo que les pediría yo en primer, que me ayuden a pedir indulto al presidente.
Bien, ahí teníamos entonces una frase clave, un momento en el cine chileno extraordinario, donde se muestran varios conflictos, no solamente de orden existencial, sino que también de orden social, de orden antropológico, y que tiene que ver con el sistema de justicia chileno de siempre, ¿no? El, a ver, la idea es que lo hubiésemos discutido, pero por razones de tiempo y razones de formato, tengo que, tengo que decirlo yo, digamos, pero ustedes pueden redescubrirlo, pueden ahí ustedes leerlo entre líneas, ¿no? Quizás el momento más importante es cuando el chacal da cuenta que lo que hace no lo hace solo por la influencia del vino, es decir, por la inconsciencia que produce la vida alcohólica, sino por un antecedente anterior. Él dice esta frase, ¿no? Fuerte y brutal, ¿no? Yo nunca he tenido enseñanza de Naiden, ¿no? Es decir, yo no tuve educación, dice él, ¿no? Y él pone como, como principio esa causa, ¿no? Es decir, él hace lo que hace, comete un gravísimo error porque no tuvo educación. Es decir, no tuvo la capacidad de desarrollar las potencialidades que todos los seres humanos tenemos, de racionalidad, de inteligencia, de libertad, de dignidad, bueno, etcétera, para poder ser un hombre de bien, ¿no? Como él lo señala después, ¿no? Un hombre trabajador, digamos, un hombre preocupado de hacer el bien, de ayudar a los demás, de insertarse en la sociedad de manera armónica, etc. Por lo tanto, el sistema judicial, ¿no? Frente a ese hecho, pareciera ser contradictorio, ¿no? Lo que no nos encaja ahí son dos principios que en la época existían. Primero, que existiera la pena de muerte, ¿no? Que hoy día en Chile no existe, pero sí existe en otros países, y de forma no solamente igual de brutal que existía en Chile en esa época, que era el fusilamiento, sino que de maneras mucho más discutibles, digamos. En algunos países hoy día, actualmente, existe la pena de muerte por ahorcamiento, ¿no? E incluso por lapidación en algunos países islámicos por ahí de Oriente Medio. Lapidación es matar a alguien a piedrazo, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya una primera pregunta, ¿no? ¿Es justo? ¿No? ¿Es bueno? ¿Es recomendable? ¿No? Que frente a un crimen deleznable como ese u otros, nosotros eliminemos, matemos, eh, usando la decisión de Estado a un ser humano? Ahí hay un tema para discutir, ¿no? Y lo segundo es la posibilidad de la rehabilitación, ¿no? O sea, nosotros entendemos que los seres humanos pueden ser rehabilitados. Es decir, una persona que ha cometido graves errores, ¿no? Puede, mediante un proceso de educación, que es en el que estamos todos comprometidos, poder volver a empezar, digamos, y comprender ciertas normativas que lo hacen una buena persona. ¿Es posible la rehabilitación? Deberíamos poner esfuerzos, deberíamos poner medios económicos incluso para que eso pase, ¿no? ¿Existe el arrepentimiento? ¿No? Por tanto, tenemos la seguridad nosotros como sociedad de que de una persona que haya delinquido de forma tan brutal como esa pueda rehabilitarse e reinsertarse en la sociedad. Bueno, ese también es un problema, ¿no? Fíjense que acá está resumido en estas tres preguntas que tenemos en esta diapositiva, ¿no? ¿Cuál deben ser, por tanto, los parámetros que organizan un sistema judicial? ¿Cómo debe estar organizado bajo esta perspectiva, bajo esta problemática? ¿Cómo debemos entender, en segunda instancia, y ejercer un sistema judicial en una sociedad organizada, por tanto? ¿Qué relación debe haber entre un sistema de justicia, un sistema macro, un sistema organizado de justicia en un Estado, y el resguardo de los derechos humanos, engarzando esto con lo que teníamos ya desde la semana pasada? Todas estas preguntas están siempre presentes al momento de pensar un sistema judicial para un Estado determinado, ¿no? Ahora vamos nosotros a avanzar a investigar, a analizar, ¿no? Cómo está estructurado el sistema judicial chileno, ¿no?
en vistas de si cumplen estas expectativas que nosotros tenemos de un sistema judicial en general, para que no pase lo que pasó, ¿no?, con el Chacal de Nahuel Toro, bajo estas perspectivas. Lo primero que tenemos que decir que el Poder Judicial chileno es un poder del Estado. Eso significa que está separado y es autónomo frente a los otros poderes del Estado. Ustedes saben que nosotros en Chile tenemos una república que por sus características de república, por sus características democráticas, ¿no?, y con todo lo que conlleva eso, tiene poderes que organizan toda la sociedad chilena, que tienen independencia para que no haya conflicto de interés o no haya presión de ningún tipo al momento de que estos organismos tomen las decisiones que les competen. Nosotros tenemos tres poderes del Estado, ¿no? Tenemos el poder legislativo, que es el que hace las leyes, el que legisla, que está constituido por los senadores y los diputados en el Congreso Nacional, y que es un poder independiente de otras cosas. Ellos solitos ahí en el edificio del paraíso deciden, ¿no?, lo que ellos tienen que decidir, que es la construcción de las leyes, ¿no? También está el poder ejecutivo, que es el que está protagonizado por el gobierno de turno, que está presidido por el presidente, ¿no?, que es el que ejecuta, ¿no?, los sistemas, las operaciones, el entramaje de la vida social, ¿no? Es el que toma las decisiones a nivel práctico, a nivel macro, para que esta cosa funcione bien. Y por otro lado, y digo por otro lado, en forma separada, individual, está el poder judicial, que es el que administra la justicia, es decir, toma este concepto de querer llegar a este ideal de ser justos para conservar la vida buena, y por tanto administra las leyes que tiene, ¿no? Es decir, el entramaje legal, ¿no?, que le es dado. Ellos no hacen las leyes, sino que le es dado por el poder legislativo y también, por cierto, organizado por el poder ejecutivo. Por lo tanto, son poderes distintos, ¿no? Luego, los jueces de la República tienen independencia para tomar sus decisiones. No deberían, ¿no?, y digo no deberían porque esto ha pasado alguna vez en algún tiempo en nuestro país, esperemos que nunca más se repita, ¿no?, donde los jueces no fueron lo suficientemente autónomos y se dejaron llevar, se dejaron presionar, se dejaron asustar, quizás dicen algunos plantean que no tuvieron el suficiente coraje moral para tomar decisiones autónomas, ¿no?, y se dejaron influenciar por otros poderes del Estado o por otras circunstancias. No, pero en sistemas modernos, en sistemas republicanos, se supone que los jueces no deberían ser o no deberían tener presiones, ¿no? No deberían ser presionados por ningún tipo. A eso se refiere que es un poder, ¿no?, uno de los tres poderes del Estado. Además, sumar a eso que el Poder Judicial chileno tiene estas características. Si leemos el texto entre todos y nos vamos deteniendo en las partes importantes. Dice: el Poder Judicial es uno de los tres pilares que sostiene el Estado democrático de derecho de nuestro país, ¿no? Junto con el Poder Ejecutivo y Legislativo, está conformado por tribunales de diversa competencia, ¿no? Está dividido, ¿cierto?, en tribunales que tienen distintas funciones, ¿no? Tribunales civiles, penales, laborales, de familia, etc. Y su labor está destinada a otorgar a las personas una justicia oportuna, es decir, rápida, eficiente, que llegue en el momento adecuado, que no llegue tarde, y de calidad. Eso significa que la justicia se imparta sin error, lo más cercano posible al ideal, ¿no?, que nos mostraba ahí la definición romana de justicia, ¿no? Es decir, ¿puede haber justicia de mala calidad? Sí, claro, ¿no? Nos podemos equivocar, puede haber un sesgo de algún tipo, puede haber algún interés de por medio, y la justicia que nos llega podría ser de mala calidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que exigir ese derecho que nosotros tenemos de que la administración de la justicia sea de la mayor calidad posible. Eso se logra haciendo que el Poder Judicial, que es independiente de otros poderes, tenga una organización jerárquica. Pongamos atención en esto porque
es esto necesario que ustedes lo pongan en el trabajo que viene más adelante. Una organización jerárquica. Jerarquía significa que tenemos verticalidad en el mando, es decir, los que mandan, ¿no?, dan órdenes y los demás deben obedecer. Estamos de acuerdo que siempre hay un espacio ahí para determinar desde mi propia libertad si yo obedezco o no obedezco órdenes, ¿no? Porque tengo derecho también a tener un resquemor, ¿no? o una reserva de conciencia, como se le llama. Pero en general, esto está hecho de tal manera de que las instituciones que son jerárquicamente mucho más avanzadas o que están arriba en la jerarquía, toman decisiones que los demás no deberían discutir, ¿no? Si ustedes se fijan, no sé, en las entrevistas televisivas que nosotros vemos de repente, hay frases como esta, dice, mira, nosotros no discutimos, ¿no?, las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Claro, porque las decisiones del Poder Judicial no se discuten, ¿no? Es como las decisiones arbitrales, ¿no? Ustedes saben que discutirle a un árbitro en un partido no tiene mucho sentido, además que es un riesgo, ¿no? Claro, porque el árbitro te puede sancionar por segunda vez por el hecho de alegar, no debes alegar. No debes alegar porque el árbitro es arbitrario, ¿no? ¿Se entiende? O sea, o le puede decir, no, pero es que es injusto. No, el árbitro decide lo que es justo, ¿no?, en función de un reglamento, pero él interpreta el reglamento y al final lo que el árbitro dice es ley y es indiscutible, ¿no? Por lo tanto, si un jugador enojado se acerca a discutir, ¿no?, y alegar, ¿no?, a protestar frente a una decisión arbitral, es un contrasentido y es peligroso también porque el árbitro lo puede volver a sancionar porque no debería discutir, ¿no? Lo mismo pasa con la organización jerárquica del Poder Judicial. La entidad máxima del Poder Judicial es esta, ¿no? Nosotros llamamos la Corte Suprema, ¿no? Es la entidad máxima en función de que ella es la que toma la decisión final, ¿no? Más abajo en el rango existen 17 cortes de apelaciones, ¿no?, donde yo puedo apelar frente a una decisión que otros tribunales tomen, ¿no? Más adelante nos podemos encontrar con otros tribunales o juzgados que tienen ya una representación de base, ¿no?, y que toman decisiones, pero que pueden ser apeladas, que pueden ser discutidas en nivel, en el otro nivel. Es decir, existen también están los juzgados civiles, ¿no es cierto?, los juzgados de garantía, los juzgados de competencia común, ¿no?, los juzgados de familia, que quizás son los más recurridos, los tribunales de justicia oral en lo penal, tenemos los juzgados de letra del trabajo, también los juzgados de cobranza laboral o los juzgados de competencia y también los juzgados del crimen. Todos ellos están supeditados, ¿no?, a la decisión que tome jerárquicamente su jefe, los que mandan en última instancia. Por lo tanto, nosotros frente a uno de esos tribunales, ¿no?, entendemos que se hizo algo mal, que fue una mala decisión, que fue una decisión injusta, nosotros podemos apelar y alegar frente a otras instituciones. Entonces, vamos a ver acá la significancia, la finalidad de algunos tribunales que son los más frecuentes. Por ejemplo, los juzgados de familia, que tienen que ver o están especializados en la resolución de conflictos familiares, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la relación que yo puedo tener en mi grupo familiar. Por ejemplo, con la adopción, ¿no?, cuando yo quiero adoptar, ¿no?, a un hijo, son los tribunales de familia los que al final deciden si eso se hace o no se hace, y cómo se hace, etc., ¿no? También tiene que ver con las pensiones para alimentos, ¿no? No se llaman pensiones alimenticias, ¿no?, se llaman pensiones para alimentos, ¿no?, que los niños deben recibir, o con las autorizaciones
para que los niños y adolescentes puedan salir de país en caso de que los padres vivan separados, o los acuerdos de unión civil, ¿no? Que es una nueva forma de hacer familia en Chile, que tiene que ver por ejemplo, con el problema de la tuición de los hijos, ¿no? ¿Quién tiene la tuición o cómo se comparte la tuición o cómo se distribuye la copaternidad, que debería ser un hecho en Chile, de entender que ambos padres son padres y tienen que hacerse responsables del cuidado de los hijos, ¿no? Tiene que ver con los divorcios. También recordamos que en Chile de hace poco existe una ley de divorcio, no nos podemos divorciar. Y los tribunales de familia o los juzgados de familia tienen que ver con eso, ¿no? Tiene que ver también con la violencia intrafamiliar, con todas las denuncias que tengan que ver con eso y con la determinación de paternidad o maternidad, ¿no? Porque ahora nosotros sabemos que no cuesta mucho determinar quién es el padre de un niño, ¿no? Basta una denuncia simple frente a un juzgado de familia, después un examen de ADN y listo, ¿no? Ahí ya tenemos los resultados de paternidad o maternidad para saber quiénes son los que deben hacerse responsables del sujeto ahí del menor, ¿no? También tenemos los juzgados de letras del trabajo, ¿no? Que están especializados en resolver conflictos laborales, todo lo que tenga que ver con contratos, con sueldo, con aplicación de normas previsionales, etc. También tenemos los juzgados de letras de competencia común, ¿no? Es decir, especializados en cumplir procedimientos de la ley procesal penal, ¿no? O los juzgados civiles, ¿no? Que tienen que ver con todas las relaciones que se tiene entre personas, en sujetos individuales, sujetos particulares, como los arrendamientos, ¿no? Con la compra y venta de bienes, como la indemnización por perjuicio, etc., ¿no? Por lo tanto, tenemos varios juzgados especializados en cada una de las problemáticas sociales, en cada uno de los impases que uno puede tener, o los conflictos que puede tener en sociedad para con otros, ¿no? Entonces, aquí llegamos a el trabajo que nosotros debemos realizar, ¿no? Esta es la actividad que ustedes tienen en su guía de trabajo, que la tienen que realizar, mandar, ¿no? Y aquí podemos revisar en función de visualizar cuál es el centro, de explicar la pregunta, de sugerir algún camino para que ustedes puedan responder más rápida y fácilmente. La pregunta es esa, ¿no? Dice, ¿cómo se relaciona la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los juzgados, ¿no? Eso es lo que acabamos de explicar delante. Hay una palabra clave que ustedes deben ocupar aquí en cada una de sus respuestas y que se ve muy bien en este esquema, ¿no? Que tiene incluso una forma piramidal, no sé si se dan cuenta ustedes, ¿no? Y que responde a la característica más importante que dijimos hace un momento, que el sistema judicial chileno es o tiene un orden jerárquico, ¿no? Tiene un orden jerárquico. Es decir, las decisiones que toman los juzgados o las cortes son ley, ¿no? No son discutibles, ¿no? Pero sí son apelables en una suerte de escalamiento. Por ejemplo, si yo voy a un juzgado de familia, ¿no? Por un juicio de paternidad, por ejemplo, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con lo que el tribunal determina, el tribunal de familia determina, entonces yo puedo subir, escalar hacia una apelación. Entonces yo voy con mi abogado a la corte de apelación, le digo, mire, ¿sabe qué? El juzgado de familia de tal parte decidió tal cosa, yo no estoy de acuerdo, quiero volver a dar mis argumentos, ¿no? Y si la corte de apelaciones, ¿no? Aún con todo eso, da un veredicto con el cual yo tampoco estoy de acuerdo, ahí subo incluso a la Corte Suprema y puedo ahí alegar y decir, mire, ¿sabe qué? Fui al Tribunal de Familia y esta cosa no estoy de acuerdo, fui al Tribunal de Apelaciones, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que ellos dijeron, así que yo recurro ahora a la Corte Suprema para que decida
de forma fehaciente. Una vez que la Corte Suprema decide, ya no hay más apelación posible y esa sentencia debe ser acatada, ¿no? Debe ser acatada. La única salida sería, ¿no?, ir a un tribunal internacional, ¿no? Cuando nosotros entendemos que el sistema judicial chileno en su conjunto ha cometido un error y por tanto está generando un acto injusto, yo puedo ir a organismos internacionales, ¿no?, a decirme, ¿sabes qué? En Chile no se está impartiendo justicia como debería ser. Puedo ir, no sé, al Tribunal de la Haya, puedo ir al Tribunal Internacional de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Donde ahí puedo seguir alegando. Entonces, la característica más importante del sistema judicial chileno, no solamente el chileno, sino que del resto de los sistemas judiciales de repúblicas democráticas, es esta característica, ¿no?, que sea o que tenga un ordenamiento jerárquico y que en alguna parte, ¿no?, se decida y que esa decisión sea inapelable, sea tomada como la decisión que nosotros debemos aceptar, aunque no nos guste. Sigamos. A ver, vamos a hablar de dos grandes características de los sistemas judiciales, no solamente chilenos, sino que también internacionales, que son tremendamente importantes. Sabemos que hay otros principios que también lo son, pero nosotros hemos resumido en esto que nos parecen los más importantes. El primero es el principio de igualdad ante la ley, ¿no? El principio de igualdad ante la ley. Ese principio está impuesto con obviedad, ¿no?, con evidencia, como un punto de partida, como un cimiento, como un piso necesario desde hace mucho tiempo, pero es necesario siempre recalcarlo y traerlo a colación. El principio de igualdad ante la ley nos dice que todos somos sujetos, individuos, personas en igualdad de condiciones para enfrentar todo el proceso judicial, ¿no? La acusación, la defensa, el alegato, la posibilidad de apelación, etc. No puede haber una discriminación, es decir, yo no puedo estar inserto en un grupo determinado que tenga menos posibilidades para poder recibir y ejercer, ¿no?, el sistema judicial, ¿no? Fíjense cómo está acá en el subtítulo, la igualdad como el espejo de mi propia libertad. Claro, si yo soy libre y parto de esa base, por ley natural, ¿no?, si yo soy racional y después libre, eso implica que otros seres humanos tienen mi misma condición. Los otros sujetos, el prójimo, como diría un cristiano, es también libre. Entonces hay una suerte de espejo ahí. Yo me veo en el otro con libertad, pero el otro también se ve con libertad. Luego, eso nos hace iguales, ¿no?, en función de que él no tiene una condición especial, no tiene una naturaleza especial, sino que en cuanto los dos somos seres humanos pertenecientes a la misma especie, por decirlo así, entonces somos dos sujetos libres, que nos hace iguales. Ese concepto de igualdad, ¿no?, se hace absolutamente necesario y se pone como de base para toda la construcción de un Estado moderno. Por eso ponemos acá la bandera francesa, porque ellos fueron los primeros en la Revolución Francesa que plantean este modo de entender los estados modernos, ¿no? Para ellos la liberté, la égalité y la fraternité, la fraternidad, ¿no?, era muy importante a la hora de construir un estado moderno. La igualdad es el punto de partida, somos todos iguales, ¿no?, y desde ahí, ¿no?, construimos este edificio. Por lo tanto, yo no puedo tener un trato especial por ninguna condición frente a la administración de la ley o la administración del derecho o de la justicia de un país. De hecho, está estipulado así en la Constitución de Chile, ¿no?, y en varias constituciones de Chile. Esto no pertenece solo a una constitución, sino que es una base fundamental. Están los derechos humanos también, como lo analizamos hace un tiempo atrás. Fíjense, la Constitución, en el artículo 19, dice lo siguiente, dice la igualdad ante la ley en Chile, ¿no?, la igualdad ante la ley en Chile.
En Chile no hay personas ni grupos privilegiados, nadie tiene privilegios, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que cometa un posible delito o sea imputado o acusado de un delito, va a ir en las mismas condiciones que cualquier sujeto. Ahora, si nosotros sospechamos, ¿no?, que esa condición no es la misma, por ejemplo, si hay alguien, un hijo de un personero muy influyente, que tiene un trato especial o que por su posición económica tiene mayores ventajas que otros, entonces nosotros debemos encender todas las alarmas y decir no, porque ahí hay un trato preferencial, hay un trato privilegiado. Lo más probable es que eso no pase y que nuestras sospechas sean simplemente eso, porque se supone, y digo se supone porque esto no estamos seguros, que no hay verdades absolutas, y ustedes saben que la justicia es un ideal y podemos cometer errores, pero se supone que los sistemas judiciales están hechos para que sean justos para todos, ¿no? Sin importar qué tan famoso o qué tan influyente o qué tan poderoso en términos económicos sean mis familiares, especialmente mi padre. En segunda instancia dice, en Chile no hay esclavos. En Chile no hay esclavos, ¿no? Y el que pisa su territorio queda libre. Queda libre. Hombres y mujeres, y no sé cómo lo dice, ¿eh?, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Esto parece perogrullo, pero es necesario ponerlo ahí, ¿no? Así de obvio, porque a veces se nos olvida un poco. Y nosotros pensamos que podemos manejar, de alguna manera, coartar la libertad de los otros, ¿no? Hoy día todavía nos encontramos con ciertos modos de esclavitud, ¿no? Con ciertos problemas que tienen que ver con eso, ¿no? Quizás no como la esclavitud no sé, romana, eh, del siglo, no sé, 1 o 2 antes de Cristo, pero sí otro tipo de esclavitud que cuarta la libertad de las personas. La trata de personas, por ejemplo, la trata de blancas, y cosas por el estilo, donde evidentemente pasamos a llevar la libertad de las personas. Se supone que no, en Chile somos todos libres, ¿no? Y si hay alguna sospecha de que eso no pasa, entonces nosotros ahí denunciamos en función de que eso no debería pasar. Y en tercer lugar dice que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, ¿no? En este caso, el árbitro no funciona, ¿no? En este caso aquí, el rayado de cancha y las leyes, ¿no?, el reglamento, es igual para todos, ¿no? Nadie puede hacer una diferencia interpretando el reglamento del partido para su propia conveniencia, ¿no? Aquí no hay decisiones arbitrarias. A ver, vamos a ver una segunda característica del sistema judicial que debería estar muy presente siempre, ¿no? Y lo traemos a colación porque en este último tiempo, en estas últimas décadas, a través de la existencia de las redes sociales, ¿no?, especialmente Twitter y Facebook, esto se ha visto entrampado, se ha visto cuestionado, se ha visto entorpecido, ¿no?, que es el principio de inocencia. El principio de inocencia. O sea, frente al sistema judicial, yo soy siempre inocente. Siempre. ¿No? A no ser que se pruebe lo contrario, ¿no? Es decir, por lo menos en Chile funciona eso que dicen en las películas, ¿no?, de que nosotros somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. ¿No? Luego no se me puede imputar o prejuzgar un delito y tratarme como un delincuente si yo no he pasado por lo que se llama un debido proceso. ¿No? O sea, un proceso, una mecánica, un escalamiento de sucesos en los tribunales. Y debido, es decir, ordenado, transparente, y de calidad, con todos los resguardos, etc., ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos esta condición. Fíjense cómo lo dice acá en el subtitulaje, ¿no? La condición de la libertad impide el prejuicio, ¿sí? O sea, no puedo ser prejuzgado. Prejuzgar es siempre un error. ¿Por qué? Bueno, porque somos libres, ¿no? O sea, yo tengo libertad, ¿no? Yo decido, yo escojo, yo elijo, ¿no? Luego, si
si soy prejuzgado, si soy acusado de, antes de, no choca con esta condición, choca lógicamente con esta condición. Fíjense cómo lo dice el párrafo ahí que está sacado del repertorio constitucional y que esto es el reglamento oficial, digamos. A ver si lo leemos entre todos y nos detenemos ahí en las partes importantes. Dice, el principio de inocencia importa la obligación de considerar al imputado como si fuese o como si fuera inocente. Aquí hay un condicional, ¿no? Como si fuera inocente. Yo estoy suponiendo que es inocente. Yo podría suponer que es culpable, pero eso no me es legítimo. No debería serlo. Reduciendo las limitaciones y perturbaciones de sus derechos al mínimo, ¿no? Indispensable para el cumplimiento de los fines del proceso. Claro, cuando estamos en delito flagrante y somos descubiertos, por ejemplo, por la policía, claro, nosotros tenemos que entrar a un cuestionamiento, ¿no? Y la policía tiene que detener y tiene que apresar y quizás esposar, ¿no? Pero todo ese procedimiento tiene que hacerse con las mínimas condiciones, con respeto siempre a los derechos humanos, hasta que un tribunal decida, ¿no? Existe en Chile, por ejemplo, la detención preventiva, ¿no? Cuando todavía no hay cosa juzgada, como dicen los abogados, podemos detener o privar de libertad a un sujeto para que no se arranque, ¿no? O si es un peligro para la sociedad. Pero esa prisión preventiva tiene que ser hecha o delimitada de tal manera que perjudique lo menos posible, ¿no? Al sujeto, porque todavía no sabemos si es culpable o no. No hay cosa juzgada. Aunque nosotros tengamos la evidencia, aunque nosotros estemos seguros, pero eso que nosotros estemos seguros no es válido, sino que lo que tiene que suceder es que un tribunal de justicia, con toda su competencia, ¿no? Con todo su poder, nos diga si es justo o no es justo lo que ahí está pasando. Fíjense cómo termina el párrafo. Así, este principio está compuesto de dos reglas que todos debemos respetar y debemos procurar, resguardar de que se cumplan, ¿no? La primera dice, una regla de trato hacia el imputado debe ser tratado como inocente mientras no se declare lo contrario, ¿no? O sea, todos somos inocentes mientras no se declare lo contrario. El declararlo significa que un tribunal, en última instancia el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, diga sí, este señor es culpable y por tanto merece una pena, ¿no? Y en segundo lugar, que el imputado no debe probar su inocencia. O sea, nosotros no estamos obligados a probar de que somos inocentes, porque si no estaríamos toda la vida tratando de mostrar pruebas de que yo no hice eso, ¿no? O que yo no estaba ahí, o que yo no soy culpable de, ¿no? No, yo no tengo ninguna obligación de hacerlo, ¿no? Si alguien acusa, entonces él tiene la obligación de mostrar la prueba, él tiene que probar, ¿no? Yo no necesariamente, no tengo que preocuparme de contratar un bufete de abogados para poder mostrar una prueba de que yo no estaba ahí. Quizás la defensa puede hacerlo por otra instancia, pero no estoy obligado a eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el principio de inocencia es tremendamente fundamental para que un sistema judicial pueda funcionar, ¿no? Si no, la cosa se complica. Ahora, ¿por qué lo traemos a colación? Porque decíamos en un principio, esta base no sé si está siendo lo suficientemente respetado, especialmente por la existencia de las redes sociales. Es muy fácil que nosotros lancemos al voleo, ¿sí? Irresponsablemente una acusación, ¿sí? Que, como se ve aquí en la fotografía, puede perjudicar gravemente a una persona que en el fondo es inocente o que nosotros no estamos seguros de que sea culpable, ¿no? De hecho, en Chile tenemos un nombre, es un nombre eh, que es triste, que es la funa, ¿no? Es decir, porque a mí se me ocurre, porque yo creo, porque tengo un presentimiento o una corazonada, ¿no? Declaro a un sujeto culpable sin tener las pruebas, sin el debido proceso, sin haber sido juzgado, con un prejuicio, ¿no? Pongo una foto en las redes sociales y lo funo, es decir, mira, digo, este señor es tal cosa, ¿no? Produciendo ahí un gran daño a la imagen. Se habla de ahí de asesinato de imagen. O sea, yo puedo hacer un gran daño, terminar con, no sé, con la carrera profesional de un sujeto
¿no? Simplemente por mencionar, por tratar de perjudicar, por decir una cosa al voleo, por escribir una frase en Twitter, que puede ser muy, muy perjudicial, ¿no? Recordemos también que hay medios legales para poder defendernos de esto, ¿no? Hay acusaciones por falsos testimonios, hay perjurio, hay juicios por delitos de injurias y calumnias, y por tanto tenemos que tener mucho cuidado nosotros al imputar, ¿no?, delitos a una persona en las redes sociales. Eso no debería pasar, y si pasa debemos denunciar, debemos alegar, y podemos llevar el tema a tribunales para que sea sancionado. Entonces, aquí nos encontramos con el último trabajo, con esto terminamos, que trata de analizar ciertos ejemplos, ¿no?, que tiene que ver con estas dos grandes características, ¿no?, la igualdad ante la ley y el principio de inocencia. En el texto de trabajo, ustedes que han revisado o que van a revisar ahora, hay varios ejemplos. Quizás el más claro es este, ¿no?, del recurso número 1, ¿no?, que habla acerca de las normas vigentes, ¿no?, que resguardan el principio de igualdad ante la ley, ¿no?, y pone el caso que existía hasta hace poco, de los niños que en Chile se entendían como diferentes ante la ley. Una cosa que nos pasa muy raro, digamos, hoy día, pero antes era común, ¿no? Fíjense que antes en Chile, ¿no?, o sea, antes de la década del 90, hace relativamente poco, estamos hablando, no sé, de 20, 30 años, ¿no?, un niño que nacía en ciertas condiciones podía ser distinto ante la ley que otro niño que nacía en condiciones distintas. Cuando un niño nacía fuera del matrimonio, o sea, cuando sus padres no estaban casados, ¿no?, o cuando era fruto de una relación extramatrimonial, ¿no? Esto pasaba mucho en el campo chileno, cuando el patrón del fundo, ¿no?, tenía esta costumbre de tener relaciones con sus empleadas, ¿no?, fuera del matrimonio, que era más o menos frecuente, ¿no? Y por tanto, ese niño que nacía fuera del matrimonio era considerado distinto frente a la ley que otro niño que nacía dentro del matrimonio, ¿no?, con nombre y apellido, por decirlo así. Ese niño era tildado como hijo natural. Este era un eufemismo es decir algo bonito, ¿no?, para nombrar algo que es realmente crudo, en el fondo, ¿no?, de que ese niño era menos, ¿no?, o tenía una condición menor que otro niño, ¿no?, que había nacido dentro del matrimonio. En el lenguaje cotidiano teníamos un adjetivo muy feo para decirlo, le llamábamos el guacho, ¿no? El guacho era este sujeto que nacía fuera del matrimonio, producto incluso de una infidelidad o de un amorío casual, o generalmente de un padre ausente, porque bajo esas condiciones, por lo general, no siempre, pero por lo general, el padre huía, el padre escapaba o el padre no era conocido. Por tanto, era este guacho, fuera del matrimonio, no tenía papá, ¿no?, y era considerado menor ante la ley. No tenía los mismos derechos, los derechos de herencia, no sé, los derechos de alimento por parte de los padres, de la familia del padre. Bueno, y un montón de otros derechos que el chico no tenía. Y esto era tremendamente injusto, ¿no? Bueno, que ahora nos parece muy violento que un niño que no tiene nada que ver con este cuento, tenga una condición distinta y sea discriminado por el hecho de haber nacido fuera del matrimonio. Bueno, esta cosa, por suerte, cambia, ¿no? A fines de la década del 90, hace muy poco, ¿no?, cosa que también insulta nuestra inteligencia, porque no hicieron antes este asunto. Y hoy día, todos los niños en Chile nacen con la misma categoría. Ya no existen hijos naturales o no naturales, no existen los guachos hoy día, ¿no? Y cada individuo que nace en Chile es igual ante la ley, tiene los mismos derechos, si ha nacido fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, al lado del matrimonio, da lo mismo, ¿sí? Y segundo, que en Chile todos los niños tienen padre, no existen niños sin padre, ¿sí? Súmese a eso que nosotros tenemos ahora la tecnología suficiente para determinar la paternidad de forma casi instantánea, ¿no? Si después de puesta la denuncia por paternidad o por maternidad también,
aunque es más difícil ahí que eso pueda ocurrir, porque la maternidad es como más obvia. Un examen de ADN se demora no sé cuánto, 2 semanas, 3 semanas, y ahí, por lo tanto, descubrimos quién es el padre y tiene la obligación no solamente moral, sino que legal, ¿no?, de hacerse cargo con todo lo que conlleva eso, y nadie puede impedir, ¿no?, ese derecho de ver, ¿no?, de los padres para con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, en Chile no existen los guachos, no existen los niños distintos frente a la ley, y no existen niños sin padre, todos tienen padre, ¿no? Ahora, distinto es si uno voluntariamente quiere reconocerlo o no, y cosas por el estilo, pero la ley dice usted tiene padre, y si quiere conocerlo y si quiere demandarlo, tenemos los medios para hacerlo, y lo hacemos, y él tiene que asumir toda la responsabilidad que conlleva eso. Bien, dado el ejemplo, ¿no?, ustedes pueden revisar otros que están ahí en sus textos. Podemos ir ahí a la pregunta, ¿no?, que está aquí abajo en chiquitito, no sé si se ve, y dice: a partir de los recursos 1 y 2, nosotros revisamos el 1, ustedes pueden revisar el 2 después, ¿no? Argumenta de qué manera representan, o sea, estos ejemplos el principio de igualdad ante la ley. ¿Sí? Bueno, con la historia que acabamos de conversar, es más o menos clara la pregunta, ¿no? Graficar ahí, por ejemplo, a mí se me ocurre, no sé, ustedes pueden buscar otra manera, graficar ahí que ya no existen niños, ¿no?, que sean distintos frente a la ley, ¿no? Todos los niños en Chile son iguales, independiente de su origen, independiente de dónde nacen y por qué nacen, ¿no? Y además, con ayuda de la tecnología, nosotros podemos determinar la paternidad, ¿no?, y obligar, incluso judicialmente, a que esa paternidad se haga responsable de los derechos que se tienen, ¿no? Eso implica, por lo tanto, que bajo ese respecto, o sea, el nacimiento de los niños, en Chile existe hoy día igualdad ante la ley, ¿no? Podemos también poner el caso del caso de género, ¿no es cierto?, que hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿no? Son iguales ante la ley. Diferente es, ¿no?, si en algunos casos particulares por ahí se pasa a llevar malamente, con error y con injusticia, ¿no?, ese principio, pero hombres y mujeres son igualitos ante la ley, no hay discusión sobre eso, no es tema, ¿no? El problema es cómo se aplica en términos concretos. Bueno, o sea, y otros ejemplos que pueden ustedes encontrar por ahí. Con eso podríamos responder esa pregunta, que es la cuarta, la última de la guía número 8. Con eso cerramos el ciclo y ustedes pueden terminar ahí para entregar sus trabajos. Eso es, hasta el momento. Solo nos queda recordarles que siempre estamos en el correo electrónico para cualquier duda que ustedes puedan tener. También están los textos de trabajo, la lectura, que es tremendamente importante para que puedan volver a los conceptos ahí y memorizar. Eso, les agradezco la atención y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.